Seguimos con Tomás Abrán. Tomás, las idas y vueltas con la reelección está poniendo de manifiesto que el kirchnerismo necesita de Cristina Fernández y no hay un heredero a la vista. Las movidas de Scioli, de la Sota, de La Baña implican que el peronismo clásico está preparado para reemplazar al kirchnerismo ante una oposición que aparece, como siempre, ¿no?, dividida. ¿Cuál es el análisis que haces al respecto? No, lamentablemente creo que ese peronismo es viejo, está quemado. No quiero decir que no haya políticos que pueden aportar algo, cualquiera que sea, La Baña o el que sea, Remelennikov, etcétera, como individuos pueden formar parte de algo, ¿no? Pero ese es algo viejo, es como el radicalismo, es como hablar de Ricardo Alfonsín, de Gil Lavedra, es como hablar de Duhalde, hablar de todo eso. Ahora posiblemente si Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, va a ser en algún momento dado una alternativa, va a ser componiendo con el kirchnerismo actual, es decir, con Cristina. No lo van a dejar solo con la pista libre, va a tener que negociar, y de esa negociación saldrá un nuevo elenco político. Yo no sé qué va a pasar, no soy un profeta, ¿no? pero va a ser algo mixto durante un par de tiempo, y habrá ahí una tensión entre los que se van y los que se quedan, pero no va a ser, por supuesto, como nunca fue un trámite fácil. Conocemos las sucesiones peronistas, conocemos lo que pasó entre Menem y Duhalde, conocemos lo que pasó entre los Montoneros y la AAA, conocemos todo eso, y en este caso va a ser una variante de esas luchas internas. ¿La oposición o las oposiciones están desdibujadas por mérito propio o el gobierno hizo todo lo posible y les dio una manito? No, bueno, hay responsabilidad propia de la oposición en no tener representatividad. En cuanto tiene alguna representatividad, como en el 2009, hacer una especie de lucha facciosa entre presidenciables a granel y pierden todo lo que tienen. No tiene muchas ideas, permanentemente anda diciendo la oposición que la Argentina es corregible con unas pocas medidas que la puedan llegar a insertar en el mundo, y que por lo tanto de esto se puede salir con una economía sana de forma fácil. Yo creo que es absolutamente no creíble, no tienen espaldas políticas para hacer grandes cambios, así que yo veo en la Argentina una gran dificultad política por falta de liderazgo, falta de representatividad y falta de ideas. Por eso yo hablo de la economía. Mientras nosotros podamos exportar y traer unos cuantos miles de millones de dólares por el consumo chino de las materias primas, mientras nosotros vayamos por ese lado, quizás haya algún amortiguador a lo que está pasando, que cada vez es menor. El resto va a ser una especie de deriva política que yo no veo claro que haya algo que pueda llegar a superar políticamente, con una visión a mediano o largo plazo, a la Argentina actual que anda a los tumbos. Tomás, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, es muy conocido, ¿no?, por su estilo muy particular. Hay sectores que lo detestan, pero hay otros que lo tienen como un ídolo. ¿El político caudillo es algo inseparable de la clase política argentina? Bueno, sí, nos gusta un poco el personaje, mujer u hombre, que manda y que grite y que provoque miedo. Todos los personajes políticos que han asumido altísimas responsabilidades, o al menos presidenciables, que se han demostrado como hombres pacíficos y diplomáticos, han sido volteados sin que nadie reaccione. Tenemos enorme desconfianza respecto de eso, y no tenemos como reemplazo de estas personalidades medio psicopáticas, no tenemos como reemplazo una especie de red institucional más o menos estable que contenga un poco los idas y vueltas de la opinión pública, que es tan volátil como el viento. Entonces siempre nos conviene un jefe a falta de instituciones. Así que el caudillo, que permanentemente homenajeamos y extrañamos en el revisionismo histórico, en el Instituto Dorrego, siempre hablando del Chacho, siempre hablando de Facundo Quiroga y siempre hablando del Facón, muestra que en última instancia nunca hemos dejado de ser un pueblo campesino, medio pampeano. Hermes Wiener salió segundo en las últimas elecciones con el Frente Amplio Progresista. ¿Qué chance le ves vos para los próximos tiempos a esa agrupación? Bueno, yo al Frente Amplio Progresista lo veo sin dirección, sin presencia, sin mensaje. Es decir, puede tener una diversidad como todo frente, pero cuando no hay una dirección es un desparramo, no es una diversidad.
Tomini y Victoria Donda hacen alianza con Prat Gay. Stolbizer habla con Ricardo Alfonsín. Lozano le encanta sacarse fotos con Solana. ¿Qué sé yo? No sé muy bien. Pero además, más allá de estas idas y venidas, no hay un mensaje, no hay una presencia política fuerte ni de Wiener ni del FAP frente a los temas nacionales. Están ahí un poco a la deriva en agua tibia. En tu libro El presente absoluto te referís a la mega industria de la información y la comparás con los filósofos clásicos cuyas bibliotecas no tenían más de 100 libros. ¿El peligro de hoy puede ser la sobreinformación? ¿Hay algunas pistas para saber elegir? No. A ver, ¿me equivoco? Nuestro peligro es la falta de información, no la sobreinformación. Es decir, no hay real estudio de los temas. Por eso el periodismo en gran parte escribe como escribe, los profesores enseñan como enseñan. Es decir, nuestro problema no es la sobreinformación. Nuestro problema es que tomamos como información a lo que no lo es. Tuitear y sapear, eso no es información, esto requiere tiempo. Así es. Estudiar, es lo que yo insisto siempre. La palabra estudiar es la palabra que falta, es la palabra desaparecida, para usar un término tan en boga de nuestro diccionario. Estudiar, los profes tienen que estudiar, los estudiantes tienen que estudiar, porque estudiar es lo mejor que hay en el mundo, es lo más maravilloso. Y hoy con las nuevas tecnologías es una fiesta para el cerebro. Entonces, no hay una sobreinformación, hay embrutecimiento cultural de la clase media, no de los marginados, no de los pobres, que tanto gusta hablar de los pobres. La clase media está en un tema de deterioro cultural. Entonces, allí es donde hay que empezar a trabajar y no tomar como el tema de sobreinformación, velocidad, aceleración, etc. La gente no estudia, el político no estudia los temas, los profesores no se capacitan en serio y los alumnos lejos están de estudiar. ¿Y esto cuándo empezó, Tomás? ¿O fue siempre así, aquí? Esto no tiene fecha de comienzo y no sé si tiene fecha de función. Esto existe. Lo que quizás estemos viendo ahora es una especie de jolgorio sobre el tema. Es decir, nos parece que está bien. Nos parece que está bien. El ministro de Educación toma los micrófonos para decir que está de acuerdo con los alumnos que tomen el colegio. Para eso necesitamos un ministro de Educación. Es decir, hay una especie de fiesta sobre eso. El profesor que enseña biología, que se rompe el alma tratando de enseñar bien biología, es un huérfano de la sociedad. Porque lo que importa son la contención social, que los padres, que el gabinete psicológico, que la educación sexual, que la contención psicológica del alumno, que hay muchos pobres que van a la escuela, etc. Y el profe de biología que está todo el tiempo estudiando y trabajando para darle a sus alumnos un elemento de conocimiento que los haga más libres, bueno, a ese no se le da importancia. ¿Cuándo empezó eso? No tengo idea, pero la verdad es que hemos tenido varios desastres culturales de hace muchísimo tiempo. Digamos, desde las décadas del 60, cuando se habla todavía de esa Universidad de Buenos Aires que el gobierno de Onganía apaleó y echó a todo el mundo. Después tuvimos la patota del socialismo nacional, después la dictadura del proceso, después, aparte, ni me quiero acordar a la de Onganía con sus cursillos de cristiandad. Bueno, es decir, hemos tenido varios golpes culturales. El menemismo, que nunca le importó absolutamente nada de todo eso. Lo que pasa es que ahora eso está legitimado por un relato nacional, popular, bolivariano, patria grande, derechos humanos. Por lo tanto, han tomado lo mejor de los valores de civilización y de liberación para hacer esta especie de escracho. Tomás, este año hay elecciones legislativas. ¿Algo puede cambiar Sí. en las urnas, según tu criterio, tu pensamiento? Bueno, eso ya depende de nosotros si va a cambiar algo en las urnas. Yo lo único que espero es que haya una oposición, no me importa cuál, que tenga los suficientes votos para evitar una reforma constitucional y una especie de dicta blanda que muchos quieren implementar. Ya con eso a mí me basta, que haya un escollo fuerte para que no hagan una reforma constitucional. Eso ya sería un paso adelante. Tomás, gracias por este ratito y por participar en el programa, ¿eh? Como siempre, muy amable. Hasta cualquier momento. Gracias, Alberto. Chao. Tomás Abraham. Nos vamos a despedir. Sugerencias a dicenquedicen@fivertel.com.ar. Pueden ver nuestros programas, el sitio Facebook, Dicen que Dicen, con esas palabritas, Dicen que Dicen TV, o también en rosario3.com. Han sido muy amables. Hasta la semana que viene.
Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda, Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por Deporte. Rodicio, una invitación a disfrutar sin límites. Ciudad Rivera, Ciudad Rosario. Empresa Argentina, lanzamiento de temporada. La fuerza del trabajador está en la UATRE.